Parece ser que ahora sí ya todo está ya está normal. Pues vamos a iniciar con esto su programa El Enigma del Conocimiento, donde el propósito es dar ciertos detalles en cuestión a nuestro mundo, a lo que nos rodea. Bien, vamos a tener ahorita este tema llamado fobias. Normalmente nosotros tenemos ciertas inquietudes sobre este tipo de situaciones. Sí, y su programa y esto obviamente es porque al estar bajo ciertas depresiones o estrés, se nos desarrolla elementos no naturales, se puede decir, pero a la vez son naturales. O sea, es una contradicción. Quizás digan, es una contradicción que sí, pero no. Bien, es una situación que no debería de existir, una fobia. Pero primeramente tenemos que saber de dónde viene la palabra fobia. Fobia deriva de phobos, en griego antiguo, que significa pánico, ¿sí? Entonces, esto obviamente es lo que nos da como una especie nos fomenta un miedo. Es un trastorno de salud emocional o psíquico que se caracteriza por la inmensidad o la intensidad de miedo hacia algo desproporcionado ante objetos o situaciones concretas. Puede ser uno de los tantos casos, y eso suele ser muy natural y muy normal, son los insectos. Hay algunos insectos que son muy, muy feos y que lógicamente pues es parte de... A esto se le llama entomofobia. Entomofobia entonces es al terror o al miedo a los insectos, o también podemos considerar como una parte de fobia a los lugares cerrados, que a esto se le llama claustrofobia. Sin embargo, no es sencillamente un miedo, pues guardan grandes diferencias. También se suele catalogar como fobia un sentimiento de odio o rechazo hacia algo que, si bien no es un trastorno de salud emocional, sí genera muchos problemas emocionales, sociales y políticos. En este caso, vamos a llamar así como la homofobia, el terror a los homosexuales, pero pues lógicamente es parte natural de algunas conductas, pero que también a veces se dispara en un proceso de enfermedad. Bien, pero ¿qué hay como historia y datos estadísticos sobre todo esto? Las fobias han sido estudiadas en la psicología desde sus inicios. Freud, en 1929, manejó las fobias desde dos fases del proceso neurótico. Primera fase es la represión de la libido y su transformación en angustia, base que queda ligada en un peligro exterior. Fase 2. Se van constituyendo todos los medios de defensa destinados a impedir un contacto con este peligro y queda como un hecho exterior. Las fobias específicas son un tipo de trastorno de ansiedad en el cual una persona puede sentirse extremadamente ansiosa o tener un ataque de pánico cuando es expuesta al objeto del miedo. Estas son uno de los trastornos psicológicos más comunes, ya que una de cada 23 personas, ¿sí?, en el mundo sufre de alguna fobia. 11.2 millones de estadounidenses padece de fobia social, un miedo persistente e irracional ante situaciones que puedan involucrar el escrutinio y juzgamiento por otros, tales como fiestas y otros eventos sociales. Las fobias comienzan a desarrollarse en promedio a los 13 años y se dice que las mujeres son 2 veces más propensas que los hombres a sufrir fobias. Bueno, a veces muchos les da miedo la oscuridad.
¿Y por qué? Porque no se sienten seguros o porque también aquí viene algo muy importante que debemos de ir analizando. Todas estas circunstancias y lo que nos llega a suceder durante nuestra vida, que quizás está ligada muy fuertemente con nuestro pasado, en el caso de nuestros padres que no nos enseñaron a tener una referencia clara de lo que es un miedo, lo que es un temor, lo que es un susto, un pavor, etcétera, ¿sí? Las diferentes formas de diferenciar, pero que al final de cuentas nosotros vamos descubriendo lentamente este tipo de situaciones. No obstante, deberíamos de tener más precaución en lo que le tememos. Muchos, vamos a decir así, tienen terror a las tumbas, a que llegue la noche y se puedan escuchar ruidos extraños como fantasmas, ¿no? Según esto. Pero si nosotros llegamos a entender que todo esto también se origina dentro del aspecto psicológico, o sea, de nuestro cerebro, se va generando ideas que no tienen sustento sólido en el momento y que lógicamente eso nos hace tener un terror, un miedo bastante marcado. Pero en sí, ahora, ¿cuál es el tratamiento para este tipo de cosas? Las terapias psicológicas que pueden ser benéficas para las personas que padecen fobias son técnicas de inmersión o las terapias graduadas de exposición, entre las que se encuentran la desensibilización sistemática. Todas estas técnicas se enmarcan en el enfoque de la terapia cognitivo-conductual. En algunos casos también pueden ser de ayuda de medicamentos ansiolíticos. Y estos medicamentos no es muy recomendable porque la mayoría nos da como que una etapa de tranquilidad, de paz y de todo eso, pero a la larga nos hacemos adictivos a todo esto. La mayoría de las personas que tienen fobias entienden que están sufriendo de un miedo irracional o desproporcionado, aunque este reconocimiento no impide que sigan manifestando esas intensas reacciones emocionales ante el estímulo fóbico. Pero, ¿por qué? Porque precisamente estamos inseguros de nuestro entorno. Perdón. Entonces, esta inseguridad que tenemos en nuestro entorno hace que también nos dé ese nerviosismo. Por eso es que hay algunos lugares donde podemos establecer como métodos, ¿sí? Hay otras orientaciones terapéuticas como el psicoanálisis o la programación neurolingüística, que abordan estos problemas clínicamente, pero tienen mayor duración y menor efectividad. En las fobias, el sistema de alarma del miedo es demasiado rígido, siempre es excesivamente sensible. En la terapia se señalará al paciente a modular todo esto mediante técnicas psicológicas específicas, pero que también, fíjense, si también no le damos esa importancia al miedo, podríamos perder la sensibilidad, y entonces al perder la sensibilidad, nuestro estado nuestro instinto de conservación, que es parte del miedo, se nos va, y entonces cuando realmente sintamos, o más bien haya un peligro cerca de nosotros, no lo vamos a sentir porque nos volvemos ya insensibles totalmente, y esto nos perjudica todavía aún más. Bueno, pero ¿cuáles son los tipos de tratamiento? Ya que estamos tocando sobre los tratamientos. Bueno, la técnica de exposición. En esta, poco a poco, los profesionales confrontan al paciente con la situación tan temida. El estímulo gradual y progresivo hace que las personas de a poco vayan controlando sus temores. Precisamente ese es el punto máximo y mayúsculo. Tenemos que saber controlar nuestros temores, tenemos que enfrentar a nuestra realidad.
Si alguien, por ejemplo, le da terror o le da miedo una araña, pues ahora sí, la mejor forma de enfrentarse a esa situación es, pues, ¿por qué no? Suena muy al extremo, dependiendo también el tipo de arañas, ¿no? Podemos hasta acariciar una araña, porque hay que recordar que las arañas o los animales van a actuar de acuerdo a nuestro estado de ánimo o nuestro estado anímico de poder tratar con un animal. Así es que, dependiendo cómo sean ustedes, es como va a ser el animal, pero pues muchos no lo ven desde ese punto de vista. De sensibilización sistemática, en el cual en lugar de estímulos se recurre a la imaginación del paciente, que va proyectando en su mente al estímulo temido. En ambos ejemplos de tratamiento, la exposición o la imaginación del estímulo se detiene cuando el paciente no puede controlar su ansiedad y se recomienza cuando se ha tranquilizado. De poco a poco logra resistir periodos más largos y así se va perdiendo el miedo. Hay muchas personas que les da miedo cargar una víbora, y más si es en el cuello. Hay muchos lugares donde ahora sí las alquilan para que se sienta la textura de ese animal. Lógicamente que el que la alquila o el que la presta pues está consciente de que no es un animal dañino para los demás. Esto suele ser muy bueno. Pero también tenemos algo más, la terapia cognitiva, en el cual se le da al paciente mucha información sobre aquella situación a la que teme, para que de esta manera vaya cobrando confianza. Este tratamiento se utiliza mucho con pacientes que padecen de aerofobia, miedo a volar, y que son personas que necesitan vamos a decir así, mucho ánimo para poderse subir a un avión debido a los motivos laborales. Entonces esto sí a veces suele ser muy feo. Bueno, tenemos los métodos de choque, terapias conductuales donde se produce una exposición forzada al estímulo hasta que el paciente controle su ansiedad. El uso de psicofármacos no suelen ser recomendados en el tratamiento de las fobias, debido a que se puede sentir un proceso de paliar los síntomas de ansiedad, pero no elimina el problema. O sea, hagan de cuenta que como que se adormecen y están ahí soñando y bueno. Pero cuando regresan de ese momento, ¿sabes?, vuelve a retomarse esa situación del miedo, de la fobia. Programación neurolingüística. Bien, se ha puesto de moda como tratamiento ante determinadas fobias, pero los resultados de la misma aún no han sido científicamente comprobados. Pero lo cierto es que la eliminación de toda fobia sucede, y esto pues lógicamente a través de palabras que hagan sensible al sentimiento y al cerebro, a las neuronas del paciente. Bien, el paciente, luego de trabajar con esta programación neurolingüística, ya no experimenta ninguna manifestación de los síntomas previos de su fobia. Técnicas de programación neurolingüística, se trata de identificar los 3 aspectos que componen el acuerdo, o más bien el recuerdo: el aspecto visual, el sensorial, o sea, la emoción, y el auditivo. Luego, trabajar con ellos de manera tal que la persona se desconecte de las emociones, las imágenes y lo que escucha durante el episodio fóbico. Hecha la desconexión, la fobia ya no se manifestará. Bien, pero les vuelvo a repetir, también esto suele ser muy malo, porque cuando llega o más bien se necesite tener un instinto de conservación que es parte de la fobia, entonces, ¿qué pasa? No lo va a sentir y puede caer en problemas mayúsculos. Bien, pero ¿cuáles son los casos no psicológicos?
El término fobia puede significar casos específicos no vinculados con el temor. Por ejemplo, la hidrofobia es el temor al agua y la ancrofobia al viento. Pero también lo puede ser la incapacidad de beber agua debido a una enfermedad. O también puede describir un compuesto químico que repele el agua. Por su parte, la fotofobia no significa única y necesariamente el temor a la luz. Puede ser un problema físico a los ojos o a una aversión a la luz que puede inflamarlos o dilatar la pupila. También se les califica de fobias aquellos que rechazan contra actitudes, elementos culturales, históricos o personales, aunque no sean de orden patológico. Así, la homofobia es todo acto de rechazo hacia la comunidad, pues ahora sí, homosexual, aunque no se tenga un miedo clínico hacia esas personas o sus actos. Otro caso es el sentimiento de rechazo hacia países o pueblos, anglofobia, judeofobia, etc. Entonces, todo este tipo de situaciones debemos de entender que somos nosotros los que tienen el poder para controlar todo eso. Nosotros podemos enfrentarnos a todos nuestros terrores. Si no tenemos la capacidad de enfrentarnos a nuestros errores, a nuestros terrores o temores, no seremos capaces ni de cruzar una avenida solos. Así es que pues yo les recomiendo que puedan llegar a tener un poco de paciencia y poder enfrentarse a estos terrores. Bien, aquí hay algo muy claro. A cada una de las fobias se les asigna un nombre científico. A continuación, pues les voy a dar unos cuantos títulos con sus características. Acrofobia, miedo a las alturas. Aerofobia, miedo a volar. Agorafobia, miedo a los espacios abiertos. Algofobia, miedo al dolor. Androfobia, miedo a los hombres. Antropofobia, miedo a la gente. Autofobia, miedo a estar solo. Aracnofobia, miedo a las arañas. Astrafobia, miedo a los rayos. Batofobia, miedo a la profundidad. Blatofobia, miedo a las cucarachas. Catagelofia, miedo al ridículo. Claustrofobia, miedo a los espacios cerrados. Sinofobia, miedo a los perros. Courofobia, miedo a los payasos. Crometofobia, miedo al dinero. Demofobia, miedo a las multitudes. Eritrofobia, miedo al color rojo. Entomofobia, miedo a los insectos. Ginofobia, miedo a las mujeres. Hidrofobia, miedo al agua. Y bueno, son un buen de aspectos, como también puede ser hipnofobia, miedo al sueño. Odofobia, miedo a los viajes. Iofobia, miedo a los venenos. Misofobia, miedo a las inmundicias. Nictofobia, miedo a la oscuridad. Novercafobia, miedo a las madrastras. Patofobia, miedo a la enfermedad. Pedofobia, miedo a los niños. Penterafobia, miedo a las suegras, que casi la mayoría de los hombres tienen miedo a las suegras, entonces tienen esta enfermedad, ¿verdad? Penterafobia, miedo a la suegra, pero también las mujercitas tienen miedo a los suegros, que se le llama socerafobia, miedo a los suegros. Tanatofobia, miedo a la muerte. Traumatofobia, miedo a los accidentes. Tripofobia, miedo a los agujeros.
Tripanofobia, miedo a las agujas, inyecciones y a otros objetos punzantes. Y zoofobia, miedo a los animales. Entonces todo esto nos da como resultado el que debemos de controlar nuestros instintos de terror hacia ciertas cosas, pero no por eso suele ser tan negativo. Si ustedes tienen la capacidad de poder enfrentarse a todo este tipo de situaciones, felicidades, son unos valientes. Y que de esa manera van a poder controlar y ayudar a muchos a sus alrededores. La fobia escolar, este tipo de miedo es importante por su especial relevancia y relación con el rendimiento escolar. Méndez y Macía, en 1999, hacen referencia a que muchos autores utilizan esta etiqueta para referirse a cualquier problema de asistencia al colegio debido a la gran ansiedad experimentada por el niño en el contexto escolar, tanto si el miedo principal es debido a la separación de sus padres como si es debido a algún aspecto específico de la situación escolar. Otros autores, por el contrario, difieren a hablar de rechazo escolar para referirse a la no asistencia del niño o niña a la escuela, ya sea por la presencia de una fobia escolar, ya sea debido a un trastorno por ansiedad de separación, y bueno, ya saben, en las situaciones que lo desencadenen son distintas, así es que no obliguen a veces a los niños a quedarse, porque si no, crecen con ese temor y ya no pueden desarrollar su coeficiente intelectual y les provoca un retraso en el aprendizaje. Si ustedes como padres tienen esa... si han notado esa situación de que están un poquito atrasados, sino que se sienten atemorizados sus hijos para ir a la escuela, o que simplemente su aprendizaje es muy lento, bueno, pues esto puede ser una de las tantas especificaciones de fobias que tuvieron en el pasado, pero que uno o ustedes no tuvieron la tantita amabilidad de poner atención en su hijo. Bien, el motor o comportamental. El niño evita ir a la escuela o se escapa de ella. Las conductas componentes pueden aparecer a través de una conducta negativista. No se viste o lo hace muy lentamente, entreteniéndose constantemente. No desayuna, no encuentra los materiales de clase. Si se le obliga a ir ahora sí a la escuela, se regresa a su casa o no asiste a la clase, deambulando por el recinto escolar o escapándose. Esto es lo que comúnmente se le llama pinta, pero el psicofisiológico se compone de manifestación a través de una importante activación vegetativa. Depende mucho del sistema nervioso autónomo en su rama simpática. Sudoración de las manos o todo el cuerpo, tensión muscular elevada, sensaciones de mareo, desmayo, dolor de cabeza, dolor de estómago, vómito, diarrea, necesidades constantes de orinar, taquicardia, etc. Y es habitual encontrar problemas relacionados con la alimentación y el sueño. Por eso es que cuando hay miedo, normalmente se manifiesta a través de la necesidad de comer o consumir mucho. Vaya, por eso es que hay un desorden alimenticio que hace que haya obesidad en una persona, pero también puede ser síntoma de no querer comer nada por vamos a decir, como tipo estrés, que hace que esa fobia no lo deje en paz para poder consumir algún alimento. Así es que, ya saben, no los obliguen a sus hijos, porque si no puede ser muy peligroso y hasta mortal. Las fobias son miedos intensos e irracionales de los que no es posible liberarse, incluso cuando no existe un peligro real. En una fobia específica, el miedo, la ansiedad y la evasión se centran en determinados objetos, actividades o situaciones. Quienes la sufren reconocen que los miedos son irracionales, que no pueden controlarlos. Entonces ahí ya se va a otro estatus muy pesado, porque si no hay eso, imagínense,
no podríamos aprender. Pero bueno, así es. Son las 7 de la noche, 35 minutos hora central de la República Mexicana, y pues esto de las fobias, podríamos estar hablando mucho sobre esto, y que es muy interesante estar enterado de todo lo que va sucediendo. Pero ¿saben una cosa? Ahora, siendo esto una parte de las fobias, y que ustedes pueden estar conscientes a este mundo, ¿qué han hecho ustedes? Pregúnteme yo. ¿Qué hemos podido entender sobre las fobias? De las fobias, entonces es muy importante poder comprender que si es parte de un proceso de trabajo conjunto, pues no debemos de obligar a los niños, pero sí podemos y tenemos el derecho de orientarlos de tal manera que no sientan esa como que esa obligación, o más bien ese estatus de hacer las cosas a fuerza, sino porque si lo hacemos así, de esa manera, pierden el interés, y ya no vamos a poder tener una posibilidad de apoyo para nuestros hijos de una manera abierta, donde se puedan manifestar con el tiempo en un apoyo en los padres, en decir, bueno, les tengo confianza, voy a hablar con ellos, sino que simplemente al ver la actitud de los padres de que a fuerza debes de hacer esto, o sabes que eres machito y tú tienes que hacer las cosas, tú no debes de tener miedo porque eres hombre, o la mujer, eres mujer, no debes de tener miedo, tanto uno como otra situación, o otro de los géneros, ¿saben una cosa? Se les perjudica y se les marca para el resto de sus vidas. Por eso algunos se vuelven hasta psicópatas en algunas circunstancias, porque los psicópatas no son los niños, sino son los padres quienes, y en la manera como educan, es como se convierten en unos detractores psicológicos tremendos. Ahí está uno de los casos muy comunes, es Jack el Destripador, ¿sí? Pues era un niño muy aislado, donde sus padres no le tuvieron su atención adecuada, de acuerdo a algunas historias cercanas a este personaje llamado, y más bien titulado como Jack el Destripador. Entonces por eso buscaba una alternativa con mujeres, al igual que en el caso de el conde Bartók, que también existió, un conde que inclusive le pusieron el nombre de Drácula porque quería llamar la atención, pero nadie les dio esa oportunidad de atención en su niñez, y que lógicamente eso nos hace que seamos muy agresivos. En el caso de mucha gente que conozco, y que si conozco son muy hostiles. Lamentablemente, para quitarles esa hostilidad, se tendría que acabar todo el mundo y volver a empezar, pero está difícil, ¿sí? En el caso de un pueblo, ¿sí? De un pueblo que conozco, son hostiles. La gente no tiene terror que cambien sus usos y costumbres. No es malo, yo aclaro, no es malo conservar los usos y costumbres. Lo que es terrible es que todavía estas personas que se dicen ser maestros o ser lo que sea, caen en unos errores monstruosos. No saben hablar, pero eso sí, sus usos y costumbres están basados en un sustento de años, ¿sí? De siglos quizás. Pero lamentablemente, cuando nosotros vemos la realidad de cómo es el proceso de usos y costumbres, nos vamos para atrás, porque es terrible la hostilidad que alberga cada comunidad. Pero pues ni modo, pareciera ser como si yo tuviera fobia sobre ese tipo de gentes, y no. Afortunadamente, y algo que les puedo decir, que debemos de tener esa flexibilidad para poder convivir con todos, y quizás de esa manera poder
emanar una energía positiva, que puedan entender que no está bien lo que hacen, pero que lógicamente esto ya va a depender de cada uno de nosotros. Así es que, amigos, pues así es como finalizo con este programa de fobias, esperando que les haya agradado, y poco a poco vamos a ir conociendo más cosas. Bien, pues soy Matema Rivera y esto fue El Enigma del Conocimiento, un programa de contenido donde el objetivo es conocer más. Bien, pues vamos voy a agradecer a alguien maravilloso, una familia fantástica, que es de nuestro gran director Alex Gómez y familia, que han tenido a bien tener toda esta infraestructura para poder transmitir información positiva, nada de negatividad ni nada de amarillismo. Así es que ya saben, pues ahora sí, felicidades a donde esté nuestro gran director de Grupo Monitor Nacional, y pues aquí estamos al pie del cañón. Bien, pues muchas gracias. Son las 7 de la noche, 41 minutos. Hoy terminamos un poquito antes, ¿sí? Y vamos a seguir buscando algo que les va a agradar con el tiempo. Nos vemos hasta mañana.